canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto
te seguiré. Te seguiré. Queridos hermanos, bueno, de regreso en Río Gallegos, después de varios días de ausencia por, problemas propios de la obra del Señor, pero contento de regresar a casa. La verdad que uno extraña este Río Gallegos con todas sus cosas que tiene, ¿no? Pero lo extrañamos y amamos porque es algo que está dentro nuestro. No podemos dejar de orar y pedir a Dios por la paz y la bendición de este lugar en que Dios nos ha colocado y que los años pasan. Y yo creo que eso es muy importante, porque creo que nuestra vida, de alguna manera, y sus repercusiones son esas. Hemos vivido dando la vida para el Señor, bendiciendo a las personas, y hasta hoy Dios nos ha guardado en salud, con vida, y aquí estamos dispuestos para orar y seguir escuchando y ayudando a quien necesita de nuestra ayuda, porque ese es nuestro trabajo. Jesús dijo que debemos amarlo a Él con todas nuestras fuerzas, con todo el entendimiento, todo nuestro ser, pero al prójimo como nosotros mismos. Y hoy eso no se ve claro. Cada uno busca sus intereses propios, como dice la palabra de Dios, ¿cierto? Pero cuando uno conoce a Cristo realmente, nuestra perspectiva, nuestra forma de vida cambia. Y ya miramos más allá de nosotros mismos, pensando en el bien de los demás. El ejemplo que nos dio Jesús, cuando dejando la cabalgadura, ¿se acuerdan? En la parte del samaritano, fue para ayudar y bendecir a aquella persona que había sido asaltada en el camino. Y eso también tenemos que tenerlo presente. El que sufre realmente estar a su lado y poder de esa manera bendecirlo y ayudarlo. Quisiera compartir un texto con ustedes de un salmo que David lo hizo en medio de persecuciones, en medio del dolor, que significaba tratar de esconder su vida en aquellos tiempos pasados. Y él habla en este salmo de la siguiente manera. Dice: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oye, oh Dios, mi oración, escucha las razones de mi boca. Y él manifiesta otra expresión. Dice: he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Y Él devolverá el mal a los enemigos. Y voluntariamente yo sacrificaré a ti, porque nuestra vida le pertenece al Señor. Alabaré tu nombre, porque Señor, tú eres bueno. Así que Dios está entre los... Qué lindo poder pensar que hay un grupo grande que uno a los otros oramos sosteniendo nuestras vidas por la oración. Ya vamos a ir a una parte musical y enseguida volvemos para conversar y bendecir a los que nos están escuchando y a los que habrán de vernos después. Dios les bendiga.
mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Bueno, de vuelta, hermanos y amigos, con ustedes otra vez para poder compartir. Realmente hoy es un día muy especial. 49 años que todos sufrimos en aquel momento situaciones de angustia, de dolor. Y como iglesia también lo sufrimos. En ese tiempo abrimos nuestras puertas. Lo ofrecimos por diario, de voz en voz, y los chicos venían a tomar el desayuno, comer algo, cualquier cosa, pero siempre estaban viniendo los soldados. También hicimos cooperamos con ellos con guantes, con media, porque era el deber de que ellos puedan pasar esos días acá que eran muy fríos, de la mejor manera. Y de entre todas esas personas que conocimos, conocí a un oftalmólogo,
que cuando él se despide de mí, y lamento esos momentos que uno no tomó el nombre, era de Rosario, y él decía que le tocaba ir como frente al pelotón en las Malvinas, y siempre orábamos por él, Dios quiera que haya vuelto con vida, y si no, uno de los tantos héroes que quedaron en las Malvinas o que volvieron al país. También alguien como Pereira, que me quedó el nombre, y bueno, fueron momentos difíciles, pero acá estuvimos junto a todos los demás que nos tocó estar. Habían opciones si alguien quería irse, pero vivimos acá y las consecuencias también las vamos a sufrir porque amamos este lugar. Así que ahí estuvimos. Y hoy quisiera también agradecerle a Ana Mancilla, que no se encuentra en Gallegos sino en el interior por razones de trabajo. Está, bueno, a full trabajando todo este tiempo y la conecté porque íbamos a tener con ella una pequeña entrevista porque ella estuvo en las Malvinas con un equipo de jóvenes, de personas, de niños de las escuelas. Creo que en 2 oportunidades ella pudo estar y caminar, pisar esa tierra que es nuestra tierra. Entonces quería hablar con ella y espero que esta conversación la podamos tener en alguno de estos días venideros y poder tener la apreciación de alguien que estuvo en el lugar. Nosotros hemos estado de afuera. Pero también quisiera hacer llegar a todos ustedes realmente hoy un abrazo, un saludo y especialmente a la familia de nuestro querido héroe Honorio Ortega. Creo que están sus padres, familiares, amigos. Dios los bendiga y siempre está, por supuesto, y quedará en la memoria de todos nosotros. Y si nos vamos, seguirá allí presente en el corazón de todos aquellos que aman este país y que lo amamos y estamos dispuestos siempre a luchar por él y a poner el hombro frente a toda situación. También espero poder, como dije, tener a Anita y ver del otro lado esa conversación y lo que ya estuvo allí en las Malvinas. Gracias a Dios por ello. Y agradecemos también, porque están de Punta Arenas, hay una argentina, Silvina, que está viviendo y predicando con su familia allí en Punta Arenas junto a su esposo Barrios, sus hijos, y manda un hermoso felicitaciones. Y bueno, tenemos que transmitir también este momento de ese hermoso monumento a los caídos de las Malvinas y agradecer a la municipalidad por haber adornado realmente todo esto que nos hace muy bien a todos los que amamos este terruño. Así que, una vez más, gracias por estar presentes. Los chicos estaban pidiendo ahí, bueno, ponga alguna manito, un yo estoy, un me gusta. De esa manera podemos estar sintiéndonos acompañados, que es lo importante, ¿no? Vamos a un pequeño tema y volvemos inmediatamente para poder estar con ustedes. Y seguir compartiendo,
En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente, porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección. Entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente, porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección. Entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. De vuelta, no quisiera pasar este momento para saludar a Puqueldón. Qué importante, allí en el corazón de las islas de Chiloé. Dios los bendiga, a Candelaria, a toda la familia y a todos los hermanos que están de alguna manera conectándose y nos mandan sus cariños. Dios los bendiga. Quisiera mirar con ustedes hoy algo referente a los pasos y la profecía acerca de Jesucristo y la crucifixión. Pero cuando hablamos de estos hechos, también tenemos que remitirnos al presente, ¿verdad? Hoy las religiones, de alguna manera, religiosos, tienen tradiciones, costumbres, y hoy se dice que es un día para algunas religiones de silencio, de luto. Bueno, para nosotros los cristianos, llámele evangélico, que se nos llama a veces, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, que conocemos a Cristo, para nosotros es un día realmente de alegría, de regocijo, porque sabemos que Él fue a la cruz, pero Él no está en la cruz. Él ascendió a la diestra del Padre. Pero es importante hacer memoria y recordar hechos que Dios estaba marcando desde los principios. Al fracasar nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios marcó un camino para que la mentalidad y el mensaje de generación en generación, de persona a persona, fuera pasando hasta llegar a entender el plan y el propósito de Dios acerca de Jesucristo. Y es por ello que encontramos en el jardín del Edén, lugar que se le dio al hombre para que gobernara, se le dio la autoridad. Es tremendo todo lo que la primera pareja humana recibió. A los dos, no era uno más y uno menos, como a veces se quiere pintar el cuadro, no. A veces hay ciertos deberes o situaciones donde se distingue a uno y al otro, pero acá la autoridad sobre lo creado era de ambos. Pero lamentablemente allí tuvo que el Señor derramar la sangre para cubrir a esas primeras criaturas y vestirlas, porque la condición en que se encontraba se la hicieron saber a Dios. Por eso no se podían acercar. Se sentían culpables de aquello que habían cometido. ¿Qué era? Nadie habla de una fruta, ¿no? Sencillamente eligieron seguir su propio camino. Tomaron un destino para el cual estaban predestinados y tomaron un destino propio. Hoy también, está el libre albedrío. Hay personas que rechazan y personas que aceptan. Por eso quisiera ver con ustedes algunos eventos, como en este caso el derramamiento de sangre, que fue allí. Luego, cómo poder llegar a entender realmente lo que habría de suceder en el mañana. Por eso cuando Dios toma a Abraham, le muestra a Abraham realmente un camino hacia que con aquella visión, con aquella revelación, él vio más allá. Y por eso quisiera leer un poquito lo que Jesús habla acerca del ayer. Había pasado 1850 años de la muerte de Abraham. Y mire lo que Jesús habla. Estaba hablando con personas de Israel, judíos, y le dijeron ellos, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Bueno, la calumnia siempre está presente en aquellos que no han
conocido a Cristo. Porque es impresionante todo lo que el Señor tuvo que recibir cuando estaba mostrando el camino o proclamando la verdad acerca de lo que habría de suceder a su persona. Porque Él vino, como dijo, para hacer la voluntad de su Padre. Y cuando miramos acá la palabra de Dios, vamos a encontrar estos textos dentro de aquella discusión. Jesús le dijo, yo no tengo demonio, mas antes honro a mi Padre. Y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y no está hablando de la muerte normal que nos sucede a todos, sino la Biblia habla de la segunda muerte, que a veces las personas, por ignorar, pero nosotros cuando vamos a un funeral, se nos muere un ser amado, nunca lo sepultamos como que nunca más lo veremos. Porque la esperanza de la resurrección, no nos olvidemos que Dios ha puesto eternidad en el corazón de todo hombre o mujer, creado a su imagen y a su semejanza. O sea que todos tenemos la posibilidad realmente de ser poseedores de la vida eterna. Y es sencillo. Es aceptar a Cristo, es abrirle el corazón. Y acá el Señor seguía discutiendo con los judíos en este tiempo y dice, ahora, conocemos que tienes demonio, dice. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. No podían entender, ¿sí? Jesús no ignoraba que hacía 1850 años antes Abraham había muerto. Pero estaba hablando realmente de un presente que ellos podían llegar a tener con la misma vida de eternidad que Jesús venía a ofrecernos. Y acá encontramos, y le dicen, ¿eres caso tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? ¿De dónde sacas esas ideas? Estaban discutiéndole, como diríamos hoy a los chicos, te estás agrandando. No, Jesús estaba hablando con ellos acerca de que ojalá ellos pudieran percibir el mensaje, la palabra, la revelación que estaban dando. Pero esto tiene conexión con Juan capítulo 1, donde dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese rechazo que tuvo Jesús desde el vientre de la Virgen María. No nos olvidemos que cuando la Virgen María tenía a Jesús en su vientre o en su útero, estaba también con el peligro, no solo de la persona que iba a ser su esposo a futuro, de acuerdo a la costumbre, pero de la propia familia podía morir de acuerdo a la ley bajo las piedras por haber tenido una relación o un embarazo que no estaba aparentemente consentido o no se había casado, que era en aquellos días lo que se primaba. Pero Jesús tuvo ese rechazo. Así que cuando nosotros hoy en alguna medida nos rechazan, dicen, no nos hace nada, porque tenemos a alguien que nos ama por sobre todas las cosas y es aquel que vino y se hizo un día, tomó forma humana y dio su vida por nosotros. Pero sigamos leyendo la palabra de Dios. Entonces Jesús, cuando lo tratan de que estaba agrandándose, le dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Qué tremendo, ¿eh? Ellos tenían a Dios, pero no tenían oídos para oír a la voz de Dios en ese tiempo, que era Jesús hablándonos. Abraham, dijo Jesús, vuestro Padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Mire lo que dice, voy a leerlo de vuelta. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces los judíos dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy fue la expresión más grande acerca de que Él era Dios. Él era Dios y hombre allí. Es la expresión que usó Moisés cuando dijo, ¿el nombre de quién voy a decirle a Faraón que me envía para sacar al pueblo de la esclavitud?
Y él le dijo, decirle sencillamente, yo soy el que soy, me he enviado. Y él presente acá, frente a esta discusión con los judíos, habla de que él es el gran yo soy, aquel que había venido para redimirnos, derramando su vida, su sangre y dando su vida en la cruz del Calvario. Y que dice también, en ese momento, cuando él habla estas palabras, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy, tomaron piedras para tirarle. No podían entender que alguien pudiera hablar de esa manera, pero lamentablemente la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son locura. Y aquí vemos personas sin el conocimiento interno de Dios, que estaban poniendo en duda las palabras y lo que Jesús quería manifestarles antes de ir a la cruz, para que ellos tomen conciencia de que Él vino no para ser un gran rabino o rabí, sino para ser un gran profeta que lo era. No, Él vino para dar su vida en rescate por ti y por mí, para ir a la cruz. Y ya vamos a mirar en unos momentos cómo Él habla de Abraham y vamos a ir a ver qué fue lo que Abraham vio hace 1850 años atrás, cuando estaba hablando Jesús ahí, en ese momento. Vamos a mirarlo en un momento. Vamos a un corte y volvemos. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Aquí estás, debemos mover. Te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, obrando en mí. Te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, debemos mover. Te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, obrando en mí. Te adoro a ti, te adoro a ti. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoro a ti,
estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Bueno, hermanos, estamos aquí de vuelta para seguir mirando la palabra del Señor. Como estábamos mirando hace segundos ahí, en esa discusión de Jesús con los judíos, y hablando de judíos, son personas normales, que ellos a raíz de la bendición que tuvo Abraham, que si miramos la Biblia dice, Abraham le creyó a Dios. Esto es importante, ¿eh? Le creyó a Dios. Por eso en la discusión Jesús habla de esas personas que lo atacaron, lo calumniaron, que eran hijos del Padre, pero no de Dios ni de Abraham. Les dijo que estaba en ellos la simiente del diablo. ¿Cómo? Sí, o estamos en luz o en tinieblas.
no hay ninguna duda. Es más, Santiago es muy claro en hablar que aún los demonios creen y tiemblan, pero el asunto está en la obediencia. Y por eso estos judíos que estaban rechazando a Jesús y que no podían comprender que Jesús era Dios, Dios con mayúscula, Dios con mayúscula, era Dios. Entonces estaban en esa discusión y el Señor le habla, yo soy. No había duda, pero ellos no querían oírlo y rechazaron y tomaron piedras para matarlo. Qué importante es notar esto, que no fue la primera vez que Jesús fue perseguido, calumniado, sino muchas veces. Y siempre, porque no era su hora, Dios lo libró de morir bajo las pedradas, una vez en un barranco. Hay otros pasajes de la Biblia que hablan de eso. Y cuando Jesús habla acerca de que es antes que Abraham fuese, fue terrible. Pero vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios de Abraham. El padre de la fe, de todos los creyentes, de todos los que hemos creído. Qué tremendo el privilegio, el honor que tuvo este hombre de haberle creído a Dios y creerle de tal manera que poco a poco en sus pasos, cuando él comienza, primero dejando su ciudad, su familia, parte de ello donde se crió, y dice que salió sin saber a dónde iba por un llamado de Dios. Pero en todo ese trayecto hubieron cosas que pasaron en su vida y que él estaba siendo preparado realmente para algo mucho más grande todavía. Entonces, en un momento dado de su vida, Dios le cambia el nombre después que le hace un pacto con Dios en la circuncisión, que era una señal en la persona del hombre para entender que había un pacto con Dios. Qué importante. Y la Biblia también habla de toda persona creyente que tiene que ser circuncidado en su corazón. ¿Por qué Jesús dijo que del corazón salen los hurtos, los robos, los malos pensamientos, la mentira? Todo lo malo sale de un corazón no regenerado. Y el único que puede obrar una circuncisión interna espiritual es el poder de la palabra de Dios a través de Cristo por el Espíritu Santo en nosotros. Y por eso comenzamos a ser transformados en otras personas. Bueno, y yendo a Abraham, después de que le cambió el nombre, el Señor le llamó padre de muchedumbre de gente, como también a su esposa. También la misma bendición. Le estabas hablando de un futuro, pero ellos tenían que haber tenido justamente esta fe y creerle a Dios, de tal manera que Abraham, si nosotros miramos, él estuvo viviendo por toda la tierra de Canaán, sin tomar un lugar como propio, excepto cuando compra tierra para sepultar a Sara, y luego allí por el justo precio, como él dijo, porque amaba y quería que su esposa descansara en un lugar que fuera bueno y cubierto, ¿cierto? Pero siguió caminando porque, como dice la Biblia, que todo lo que pisara la planta de vuestro pie era la promesa de Dios, era vuestro. Pero él tenía que pasar por ese camino. Y dentro de aquellas cosas, cuando él ora por la necesidad de una nación que estaban con un problema de esterilidad, animales, personas, fue terrible. Entonces lo llaman a Abraham, reconociendo que Dios estaba con él, y el rey Abimelech le habla y le dice que por favor ore. Ahora, él había tenido una promesa de Dios que Dios le iba a darle hijos, que si usted lee la Biblia, él se puso en tierra, se rió un poco porque dijo, a esta altura del partido es imposible, ¿cierto? Dudó en alguna medida. No, sencillamente se rió porque, bueno, ¿cómo lo hará Dios? Esa confianza. Y luego de eso, Dios le da a aquel hijo donde todas las promesas de Dios descansaban. Todo cuanto Abraham recibió y Sara se habrían de cumplir en su descendencia. Pero de pronto, Dios, dice la Biblia, que le probó a Abraham. Dice, aconteció que después de estas cosas, del nacimiento del hijo, de haber ganado esas batallas, de haber sido cambiado su nombre, agregándole una H, dice, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana
Y preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, importante el tercer día, que ya no lo toco ahora, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahora, en el camino, mientras iban, dice Abraham a quienes le acompañaban, voy a ir hasta este lugar, vamos a adorar a Dios y vamos a volver, le dice a los criados. Mire qué tremendo. Dios le dijo que lo sacrifique en holocausto. Y él le dice a las personas que le acompañaron hasta ese punto, vamos a ir al monte, vamos a adorar a Dios y vamos a volver. Mire la fe que tenía y la confianza que tenía en Dios, que le había prometido que ese hijo iba a ser su descendencia, el que habría de bendecir y formar a través de él una nación. Que hasta hoy, por esa fe de ese hombre, la nación de Israel todavía es guardada y bendecida. Y sigamos leyendo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, que no era un nene, era un joven de más de 20 años, se calcula casi 25 años. Tenía edad suficiente para rechazar o rebelarse contra lo que su padre iba a hacer. Pero también él entendió el propósito, qué tremendo, que Dios tenía. Y sigamos. Y dice la palabra de Dios que cuando el cuchillo, el fuego y ambos juntos fueron, entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, está el fuego, la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y dice la palabra de Dios, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Qué importante, iban juntos. Y le dijo, Dios se proveerá del cordero. Ahora, el holocausto era una ofrenda que la Biblia habla que era por causa del pecado. Ahora, cuando nosotros miramos, hay 2 cosas acá. Abraham dice, Dios se proveerá del cordero. Y cuando fue al monte de Moriah, que es interesante también la parte geográfica, porque el monte de Moriah queda justamente ahí donde está, o donde fue crucificado Jesús, hablando del Calvario. Son lugares muy cercanos donde se dio todo el evento de la crucifixión siglos más tarde. Qué tremendo lo que Dios estaba revelando a este hombre en aquellos años. Por eso es que Jesús defiende a Abraham diciendo que él lo vio, se gozó cuando vio realmente su venida a este mundo y la obra que él iba a hacer en favor de la humanidad. Dios cumpliendo en sí la promesa que le había hecho a Abraham. Ahora, cuando nosotros miramos la palabra del Señor y encontramos este lugar geográfico llamado, algunos llaman de la calavera, dice que tenía un formato que quizá hoy no persiste por el tiempo, pero estaba justamente donde está el templo. ¿Vio que la lucha que hay entre árabes y judíos por el templo? Bueno, allí justamente está el monte donde siglos antes Isaac quiso y fue en algún aspecto sacrificado, pero por la fe, dice que Abraham tenía fe que Dios podía levantarlo de las cenizas. Ahora, toda esa enseñanza que estaba Dios produciendo en el jardín del Edén con el derramamiento de sangre del cordero. Ahora, con Abraham mostrándole y él teniendo confianza que Dios iba a proveer de un cordero. Y yo digo cordero porque más tarde dice la palabra de Dios que cuando Abraham estaba a punto de degollar a su hijo, ofreciéndolo a Dios en sacrificio, que para ellos no era desconocido, porque no se olvide que Abraham venía de la tierra de los caldeos, venía de tierra del paganismo, venía de tierra donde los sacrificios humanos eran comunes. Él no podía sin duda entender, porque Dios le dijo que le habría de dar un hijo que iba a bendecir a través de la descendencia de él a toda una nación y al mundo. Naciones, reyes nacerán de ti. Era impresionante la promesa de que él habría de recibir en base a ese hijo que Dios le había prometido y que hoy lo tenía para sacrificarlo. Ahora, cuando
el ángel interviene y le dice, Abraham, no hagas daño al joven, porque yo conozco que ahora temes, dice otra versión, ahora sé que amas a Dios. Qué importante, amar a Dios por sobre todas las cosas, por encima del don, de lo que tengas, lo que Dios te haya dado. Nunca pongamos los ojos o confianza en aquello, sea padre, madre, hijo, sino en Dios por sobre todas las cosas, porque Él va a cuidar de todos los demás detalles nuestros. ¿Cómo cuidó de Abraham cuando Él oró por la esterilidad de otras personas, por la enfermedad de otros, teniendo Él el mismo problema? Pero su caso lo dejó en las manos de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a hacerlo, Dios no se equivoca. Dios va a bendecirnos y suplir en el tiempo de su voluntad, pero Dios va a dar aquello que necesitamos en el momento justo y preciso. Nunca nos desesperemos. Ahora, cuando Abraham vio a Jesús, ¿cuándo lo vio? Lo vio en aquel sacrificio, donde estuvo a punto de sacrificar su propio hijo por amor y obediencia a Dios. Pero hay algo allí, cuando dice que Abraham se dio vuelta, encontró un carnero tomado entre los cuernos allí, enredado en un matorral, y lo tomó y lo sacrificó. ¿Y qué importancia el cambio? El cordero habla de Jesús, pero el carnero habla del sacrificio por el pecado. Y eso habla del sacrificio de Jesús cuando Él derramó su sangre, dio su vida por ti, por mí y por todo el mundo. Porque fue así. Todo hombre, toda mujer, Él fue al sacrificio para que tú seas salvo y tengas la paz y el gozo de Dios. Entonces hoy también nosotros en este tiempo agradecemos a Dios por este cruento sacrificio, pero que nos ha dado vida eterna. Y hoy podemos disfrutar del gozo, de la bendición de Dios y saber que somos hijos de Dios. Ahora, hoy también será aquellos que rechazan, como en los días de Jesús. Jesús estaba hablando. Lo rechazaron, tomaron piedras, por eso nunca debemos olvidar ni dejar de lado que hoy, no podemos tener algún revés. Jesús dijo, si en el árbol verde hicieron esta cosa, ¿qué será del seco? Ahora, lo importante es esa vida de consagración, esa vida que nos muestra Abraham, que a pesar de lo que amaba a su hijo, y Dios le dice, su único hijo, qué tremendo, y él estuvo dispuesto a darlo, y aún, como lo vimos en la palabra de Dios, a punto de degollarlo, pero dice que él sabía que Dios podía levantarlo de las mismas cenizas. ¿Por qué? Porque el holocausto llevaba fuego y se quemaba, se sacrificaba a Dios. Pero hoy la resurrección es un hecho en favor tuyo y mío para ser realmente bendecidos y guardados por Dios. Qué maravilloso es poder seguir los pasos de Abraham y los pasos de Jesús. Porque ¿qué dijo Jesús? El que cree, el que guarda mi palabra, el que guarda mi palabra, no verá muerte. O sea que está la obediencia, que es lo que juega realmente entre hacer y no hacer cosas. Cuando yo obedezco a la palabra, a las promesas de Dios, no tenemos que tener miedo ni temores. Dios va a salir en nuestra defensa. Sea lo que fuere, sanando, liberando, librándonos, supliendo, porque Dios es Dios proveedor. Así que debemos tener confianza en Dios. Por eso David decía, no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue el pan. O sea que nuestra provisión está en la persona de Jesús. Cuando nosotros hablamos de paz, de bendición, de perdón de pecado, Él es la ofrenda perfecta y la hemos aceptado. Pero cuando hablamos de necesidades, también creemos que Dios puede suplirlas, como en este caso pasó con Abraham. Él creía, Dios se proveerá. ¡Qué maravilloso! Para bendecirlo a Abraham y ponerlo como el hombre de fe y confianza que le creyó a Dios y que estuvo dispuesto a ir mucho más allá por amor a Dios y hacer su voluntad. De la misma manera que Jesús veremos en estos días cuando Él ora al Padre y si es posible, pasa de mí esta copa. Dice la Biblia que el sudor de Él fue como gotas de sangre. Ya miraremos en algún momento algo de esto también. Pero hoy, como ayer, Jesús está para traernos esa paz y bendición, pero en nosotros está el obedecer
para tener la bendición de Dios. Vamos a un corte y volvemos para seguir juntos. Bueno, hermano, y volviendo al texto que leí al principio, he aquí Dios está, en Él es nuestra ayuda, ¿no? Pero qué maravilloso saber que Él y usted, yo y usted, estamos en los que sostenemos la vida de alguien. Así que por eso Santiago decía, orando los unos por los otros para que seamos sanados. Y vamos a orar al Señor y creer si hay alguien que no ha recibido a Jesús en su corazón y que a veces piensa, bueno, por haber nacido en una familia cristiana, no nos olvidemos que los judíos que discutían con Jesús estaban discutiendo derechos sobre Abraham, porque él era el padre, pero lamentablemente las circunstancias que se vivieron, Jesús les hace entender que ojalá fueran hijos de Abraham, porque entonces recibirían la palabra que le estaba dando. Por eso cuando Jesús fue mucho más fuerte y habló de que en ellos había una simiente, mire qué tremendo, diabólica. Y si nosotros miramos la palabra de Dios, la Biblia habla del carácter satánico. En muchas personas a veces tenemos un carácter que no es el carácter cristiano. Quizás muchos de ustedes violentos, hay tanta historia en la vida del ser humano, pero cuando vinimos a Cristo fuimos transformados. Por eso hoy debemos dar gracias a Dios por haberle conocido. Y vamos a orar y mañana juntos a las 20 horas estaremos para ir mirando los pasos importantes acerca de esta fecha tan importante para el cristianismo, pero sobre todas las cosas recordando eventos y pasando por la palabra de Dios, pero sabiendo que Él vive. Él resucitó de entre los muertos, está a la diestra del Padre y dice que está para interceder por ti y por mí. Oramos al Señor. Padre, en esta tarde te queremos dar tantas gracias porque hoy podemos, en primer lugar, agradecerte por la vida eterna, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por ser tus hijos, pero también tú tienes el poder por esta oración que juntos estamos haciendo desde el hogar, las familias y nosotros unidos para pedirte por los enfermos, por el necesitado, por alguien que no te conoce, que tú le alcances, les abra los ojos y que puedan ver, como en este caso de Jesús, habla de esa parte natural, un hombre que sin conocer rechaza y no tiene acceso a la vida eterna, ni al gozo, ni a la salvación,
ni a la provisión que necesita en salud o en algún material. Pero, Señor, gracias porque también por esta oración y por aquellos que sostienen la vida podemos ser triunfantes y victoriosos. Por eso, Padre, te damos gracias por la obra consumada de Jesús en favor de toda la humanidad. Y pedimos tu bendición, Padre, sobre nuestros hogares y sobre nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No nos olvide mañana, sintonícenos, invite a otros y seguimos mirando lo que Dios nos ha dejado escrito y que nos hace bien. Realmente ver la palabra y ver respuestas de hechos pasados que Jesús tocó y que hoy también podemos tocar en el presente y tienen esa parte afirmativa dentro de la Escritura. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Cariños a todos los hermanos. Realmente también, como ustedes me ponen, los extrañamos. Esté tranquilo, estoy bien. Estoy muy bien porque, bueno, estamos haciendo la voluntad del Señor. Y ya tendremos tiempo para conversar y hablar. Estemos orando y mirando al Señor por todas las cosas. Como dice la palabra de Dios, realmente todo este mundo está puesto y el sistema bajo el maligno. Así que situaciones pueden venir, pero no nos van a vencer. Él está en nosotros como el vencedor. Dios te bendiga. Un abrazo. Nos vemos mañana. Bendiciones. Al honor de nuestro emblema.